Alumna del UPC de Taller de Creatividad y quiero hacerle una encuesta sobre el friaje y los efectos sobre las viviendas precarias. Hola, buenas noches. Yo soy el ingeniero Miguel Gutiérrez, trabajo en construcción de viviendas y encantado de responder las preguntas que creas convenientes. Gracias. Bueno, el tema que hemos escogido es sobre el friaje. ¿Nos podría explicar un poco sobre este tema? Sí, el friaje es un fenómeno climático que se da en la selva por los grandes volúmenes o masas de aire seco que van a bajas altitudes. En el Perú se da pues en lo que es Loreto, Ucayali, Madre de Dios, en la selva, que viene acompañado de grandes lluvias y también de grandes vientos que alcanzan unas velocidades de 50 kilómetros por hora. Esto origina a que baje la temperatura de aproximadamente 40 grados a unos 20, y se ha dado el caso hasta 14 grados centígrados, tengo entendido, unos 15, 17 años atrás. Esto repercute lógicamente en la costa, en zonas o en distritos, por ejemplo, como en Lima, originando microclimas en el cual bajan la temperatura, por un lado, y por otro lado alargan las estaciones. Vemos de que hay veranos que son más largos. Claro. Y hay inviernos que también son más largos, y esto se origina pues por el cambio climático Y con por mucha más intensidad. el friaje que se da en la selva peruana, ¿no? Bueno, y en las casas precarias, como vemos por ejemplo en Villa Salvador o en el RIMAC, ¿cómo afecta en su infraestructura? En el Perú y básicamente en Lima, sobre todo en Villa El Salvador o en zonas del norte, como en el RIMAC o distritos aledaños, se originan cambios menores en lo que es la temperatura, como digo, por el friaje en la selva, y esto repercute mucho en la población de esa zona, porque las viviendas precarias, como indicas, no están bien hechas. Si bien es cierto, hay construcciones de madera, Claro. construcciones de calamina u otras, no están bien hechas. Esto repercute porque daña pues la salud de sus ocupantes, ya que presentan pues un mal diseño, una mala ejecución, las calaminas no están bien puestas, la lluvia ingresa, los vidrios, las puertas también no son los adecuados. Entonces, si bien es cierto son precarios, yo recomiendo siempre que se deben hacer de una buena forma, ¿no? ¿Alguna experiencia sobre este tema? Que se haya visto afectado usted en una de sus obras. Básicamente yo construyo edificios. Experiencias que he tenido es, por ejemplo, en bajas temperaturas, en Lima, por ejemplo, en las noches, daña mucho mi labor en construcción en el tema del concreto. Nosotros hacíamos concreto a una temperatura normal, a una temperatura estándar, pero en sitios donde la temperatura es muy elevada o muy baja, cuando se da por el tema del friaje, se tiene que emplear ciertos artificios, como usar aditivos en los concretos, o usar mantas, ¿no?, o mallas de protección de los elementos que hemos vaciado concreto. Puede ser pisos, puede ser otro tipo de estructuras en el cual tenemos que protegerlo de las lloviznas o de las probables lluvias que puedan originarse, para que el concreto frague en su momento, en su tiempo adecuado. Esos son los problemas que se originan en sitios como en Villa El Salvador o en el norte de Lima. Eso más por las lluvias. Más por la llovizna y por el frío y por los vientos que se originan, ¿no? Y a los habitantes de estas casas, ¿qué recomendaciones, según el material que pueden utilizar para que ya no sean afectados? Es recomendable y muy importante, que hay núcleos de viviendas ahora,
y bien cierto son cómodas, pero están mejor estructuradas como son la madera, en el cual se forma el núcleo de vivienda muy bien hecho. Se utilizan unas calaminas adecuadas y eso ayudaría pues a que no ingrese La la humedad. lluvia, mucho frío, qué sé yo, y no afecte la vivienda y por ende la salud de sus ocupantes, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.